Bienvenidos, estamos en el Laboratorio del Conocimiento. Hoy en día vamos a tener una conversación con Aubin Arroyo, que es matemático y artista visual. Los temas que vamos a abordar son probabilidad, atractores, inteligencia artificial y de cómo visibilizar objetos mentales. Entonces, Aubin, pues me gustaría que te presentaras, que dijeras de dónde vienes, cuáles son tus intereses y bueno, nos platiques un poco sobre tu trabajo. Octavio, muchas gracias por la invitación. Es un honor y un placer tener este espacio para conversar de estas cosas que hago en la frontera entre la matemática y el arte, la matemática y la cultura, ¿no? Yo, yo soy un matemático profesional, estudié en Brasil, bueno, estudié en la Facultad de Ciencias, mi licenciatura, después me fui a hacer mi doctorado a Brasil, en sistemas dinámicos y teoría del caos y ecuaciones diferenciales. Regresé a México y desde entonces trabajo en el Instituto de Matemáticas de la UNAM, en la unidad Cuernavaca, donde tenemos una sede muy linda, con un muy buen clima, unos lindos lugares para conversar. Espero algún día vengan a visitarnos. Y, y he estado trabajando recién, o sea, en los últimos 10 años en esta orilla entre, o sea, las matemáticas del lado de la academia, del lado de los matemáticos, de este lenguaje complicado que ahorita les platico un poquito más, y cómo llevarlo hacia afuera, cómo hacer que la gente tenga un interés diferente por esta rama del conocimiento, o sea, de esta actividad humana. Les preparé una breve presentación porque justo desde las matemáticas hacia afuera, perdón, desde fuera se ven como algo tan grande, tan complicado, que yo necesito como contarles algunas cosas, enseñarles algunas imágenes. Espero no tardarme mucho. Les voy a compartir una pantalla. Espero hacerlo bien. Exacto. Sí, sí funciona. Eh, O sea, desde siempre las matemáticas han estado en la parte que nos hace como seres humanos. Han sido una parte inevitable de la cultura. Y casi un cliché es esta imagen de Leonardo da Vinci, donde están las proporciones, el uomo, que pues de alguna manera se entrelaza, o se entrelaza la matemática en la historia, en la parte cultural de la sociedad. Hoy en día, o sea, algo pasó, algo sucede en los últimos años, no sé si son 50, si son 150, donde se han ido alejando esta manera de pensar, este lenguaje, esta construcción que es muy, muy natural de los seres humanos y apunta hoy en día a ser esta como herramienta fundamental para crear tecnología que pues pues es irrelevante, o sea, como que parece que es algo viejo, pero que es muy útil, pero de lo que no, la gente no es partícipe. Entonces, es una preocupación muy grande, o sea, hay una parte como humana de llevar estas matemáticas a la gente como benéfica, pero al mismo tiempo tiene esta contraparte de que la ciencia pura o esta investigación en matemáticas no es tan importante, o sea, como si ya estuvieran hechas, como si ya solo fuera algo que ir a la bodega a sacar para ver cómo hacemos tecnología, y no es cierto, se necesita dinero, se necesita que la gente esté convencida que vale la pena invertir o que un país invierta en que haya gente que estudia las matemáticas puras, ¿no? Y entonces, en esta preocupación que es tanto para el gremio como esta parte hace benéfica hacia la gente, hacia la humanidad, oigan, no se les olvide que tenemos este objeto que es maravilloso y que y está muy lejos de lo que nos enseñan en la escuela. Esta frase me gusta mucho, ¿no? Que es una idea de que las matemáticas son como esa antigua escultura o esta estatua de mármol imponente, distante, malhumorada, pero
que solo espera, o sea, que cuando te ve, espera de nosotros pues la respuesta correcta e inmediatamente, que es un poco lo que pasa en la escuela, lo que la gente le huye. O sea, es la única materia donde te dicen estás equivocado. No hay matices, no hay discusión, o sea, no hay interpretación. O sea, el resultado de 3 por 5 es 15 y si lo das mal o te tardaste, estás mal. Y es un terror. Y hace que la gente se aleje, ¿no? Se aleje de las matemáticas. Me preguntabas, Octavio, sobre si podemos ver los objetos matemáticos. Y hay una situación muy confusa porque el círculo es uno de los objetos que vemos desde hace muchísimo. Está en esta tablilla babilónica de hace 5.000 años, donde ahí hay un círculo. Y no es el círculo perfecto, ¿no? O sea, pero está en la cabeza la idea de este conjunto de puntos que distan una distancia fija del centro y está o sea, está en la mente de las personas. Cualquier persona que le digas, imagínate un círculo, o sea, lo puedes ver, claro que lo ve, aunque se vea medio chuequito, o sea, la idea está detrás, ¿no? Son muy poderosos. Los objetos matemáticos son muy poderosos, porque una vez que se construyen en la cabeza ya no hay manera de deshacerlos. Muchísimos años después, esto es como el 2016, intentan hacer la esfera perfecta, esta definición del kilogramo, no sé, de acuerdo al número de Avogadro, los átomos de silicio, y la pulen a una perfección sorprendente. Parece perfecto. Si fuera el tamaño de la Tierra, la diferencia sería como de 1,5 metros, 2 metros entre el valle más alto, el valle más profundo y la montaña más alta. Pero está lejos de ser perfecto. La manera más perfecta de verlo es como este x al cuadrado más y al cuadrado. O sea, se vuelve este lenguaje que nos permite imaginar estos objetos. En las matemáticas pasamos por un proceso horrible o terrible de abstracción. O sea, ¿qué tanto más puedo abstraer la idea de un círculo? Entonces, otro objeto extraño de las matemáticas, los nudos. ¿Qué tanto más puedo despojar de esta noción? O sea, porque lo que nos pasa en matemáticas es que tienes, o sea, un objeto, o sea, quieres entender algo, lo abstraes, ¿no? Como la cuarta dimensión, o la piensas, le quitas un montón de significados que te permiten estudiarlo, y después lo que te quedó ya no se parece a lo que estabas estudiando al principio, pero te quedas con una propiedad particular. Entonces, por ejemplo, un círculo, ¿qué tanto más le puedo quitar a un círculo? Entonces, un círculo sin geometría, ¿no? Sí, o sea, un círculo que ya no sea redondo, perfecto, pero me quedo con la idea del ciclo, del loop, de esta cuerda sin extremos. Y bueno, lo intento pintar. Hay un teorema, yo estoy empezando a tomar la filosofía de que los teoremas hay que contarlos como si fueran frases célebres, ¿no? O sea, de alguien que dijo, ¿no? Con esa contundencia, porque uno dice teorema y la gente se asusta, pero es esta abstracción, si yo permito, o sea, solo me quedo con un círculo, es una curva que dibujo, que no tiene extremos, termina donde inicia y no se corta, no se cruza nunca, entonces todas las curvas son iguales, o sea, delimitan una parte de adentro y una parte de afuera. Eso dicho de una manera más sensata es que si le soplas y la inflas, vas a acabar con un círculo. No va a haber más. Es muy aburrido. Solo hay uno. O sea, todas son iguales. Es lo que decía Jordan. Pero si permito que esto suceda no en el plano, sino en el espacio, entonces la idea del loop se complica. Los objetos aparecen, o sea, de manera, o sea, tremenda, son una infinidad de nudos diferentes. Y uno le coloca una palabra distinta. Ya no es círculo abstracto, son los nudos en el espacio. Y entonces entender estos, saber que hay infinitos o tratar de catalogarlos, pues se vuelve este lado de las matemáticas que es el que yo creo que es más como concreto. No es responder una ecuación, sino cuando uno se pone a catalogar un objeto o una serie de objetos, hay un proceso de abstracción. Hay un libro muy bonito que no tiene que ver con matemáticas, pero es profundamente matemático, que es el Ashley Book of Knots,
que es como de los 40, me parece, donde alguien fascinado por los nudos se puso a catalogarlos. Y entonces empieza este proceso de abstracción. Ah, bueno, ¿qué características tienen? ¿Cómo los junto? Y me encanta porque hay unos peligrosos, otros o sea, sin importancia, en fin. Y pues rápidamente a la hora de catalogar empiezan a aparecer todas estas herramientas que vienen del razonamiento matemático. Por supuesto que nadie, o sea, en matemáticas no se perdieron eso y todavía hay o sea, despojar, hay cosas que no son triviales, hay cosas o sea, que más abstracción y podemos llegar a tener la tabla de los 250 nudos más sencillos ordenados por complejidad. Y bueno, la tabla es infinita, depende de los números en fin, hay muchas ideas detrás, pero ahí están, ¿no? O sea, estos nudos, pues claro que los puedes hacer con una cuerda, pero en el momento en que empiezan a suceder en la cabeza y empieza uno a tratar de catalogarlos, se vuelve una tarea mucho más matemática. Y ahora sí, este teorema sí lo puse como frase célebre, que es que además el señor Ashley, el del libro, se enojó con Felix Klein porque le dijo en un artículo de matemáticas, de una revista de matemáticas, que en 4 dimensiones todos los nudos se desatan, todos son iguales, lo mismo que pasa en el plano. Entonces, uno buscando esta complejidad, queriéndola pasar a 4 dimensiones, bueno, no funciona, en fin, eso es lo que está detrás de la parte matemática. Una de las cosas que he hecho, o que de los inicios de por qué empecé yo a usar este vehículo ¿será que se pueden ver las matemáticas? Es una construcción que dos colegas, colaboradores del instituto, de acá en Cuernavaca, estaban, cuando Alberto estaba dirigiendo la tesis de Gabriel Hinojosa sobre esferas anudadas en espacios de dimensión, algo muy complejo, estaban en el jardín y me los encontré y me dijeron, mira, te vamos a contar ¿quieres entender? O sea, toma un collar de esferas, que son como espejos, y o sea, y le haces un nudo y te fijas y así como si estuvieras en un elevador donde hay dos espejos paralelos, volteas y ves al infinito, y esta idea de infinito se construye en tu cabeza, con esta construcción de las esferas puedes ver un nudo infinitamente anudado. Y yo les dije, oigan, pues, o sea, ellos estaban calculando las posiciones de las esferas y ya lo vieron de verdad, ya vieron una imagen de eso, porque esta imagen era la de la cabeza, la construcción. Y pues me puse a trabajar un poco, a jugar con la computadora y a obtener imágenes mucho menos acabadas que esto es por ahí del 2010 o 2011, ya algunos años después con una tecnología un poquito mayor, pues crear una imagen que te aviente, o sea, que te jale al proceso de construcción. O sea, porque la imagen es muy bonita, muy atractiva, y está esta idea de estos reflejos infinitos y de que en cada esfera se reproduce cada uno de los objetos del collar. Digo, hay una trampa porque los reflejos en las esferas, o sea, los reflejos reales en una esfera se pintan sobre la superficie y la fórmula matemática en realidad es una inversión, o sea, que preserva la tridimensionalidad o lo gordito del espacio y en realidad se parece más a esta, ¿no? Donde adentro de cada esfera se reproduce una y otra vez el collar. Entonces, ese fue un camino para ver y para apropiarse de estos objetos que resultó muy, muy efectivo. Un artista plástico, un escultor francés, Jean-Michel Otoniel, hacía unos collares gigantes en el Pompidou, y de alguna manera estábamos como pensando o sea, él desde su lado de construcción de estos collares y yo desde el lado de las matemáticas, estábamos rondeando un concepto con dos caras distintas. Hablamos, nos comunicamos, o sea, celebramos esta coincidencia y esta construcción posterior donde toda la parte de las matemáticas él las podía incorporar en su obra y de alguna manera a mí me permitió llevar estas obras y estas ideas matemáticas a foros que a mí me sorprendieron. Esto fue en el Centro Cultural Kirchner en Buenos Aires,
2018, 17, se me va un poco la fecha, pero, pero esta experiencia fue muy sorprendente porque la gente, o sea, eran varias salas, unas salas con sus collares, otra sala con la parte matemática, donde me prestó esta, o sea, esta escultura suya. Y cuando yo paseaba entre las esculturas, todo el mundo aplaudía, qué bello y fin. Entrábamos a la parte, cuando la gente se enteraba que había matemáticas atrás, era muy fuerte porque la gente exigía saber. Oye, pero es que ¿dónde están las matemáticas? Pero ya, por favor, dime cuál es la fórmula. Ok, había cosas en la pared, estaba explicada en la pared, era gente que no leía, yo qué sé. Pero había una necesidad muy fuerte, una sorpresa de que, o sea, como algo no empataba bien. No, o sea, a mí me enseñan que las matemáticas son multiplicaciones, o sea, acaso fórmulas muy complicadas, y lo que estoy viendo es algo, no tiene nada que ver, que es muy sorprendente, que me provoca cosas y me provoca atracción. Y me gustó muchísimo ese camino, esa fórmula como llegar a un público distinto donde podamos transmitir que las matemáticas, o sea, esta como fascinación que me provoca a mí, que me ha llevado a estudiar años y años esta ciencia o esta rama del conocimiento, porque no me queda muy claro que sea ciencia, pero, pero este juego con las ideas. O sea, y hay una parte de asombro que sucede cuando uno piensa en estas cosas. Hay otra parte que es mucho más ingenua, que es el simplemente verse ahí, ¿no? Esta es parte de la exhibición, ahí estamos Jean-Michel y yo discutiendo sobre si había matemáticas o no en una de las presentaciones. Y pasa el tiempo y justo este tema del que hablábamos, de los atractores extraños, de la dinámica del caos, o sea, para mí fue era una materia pendiente. Mi doctorado es precisamente en las ecuaciones diferenciales, tres variables, y estos, o sea, cómo es la dinámica. O sea, es como la consecuencia de la historia del atractor de Lorentz en los años 70, bueno, 60, ¿no? Donde encontraron, o sea, pasa algo como con la inteligencia artificial. A una noción matemática le pusieron un nombre muy rimbombante. Hay caos en las matemáticas. Hay un son impredecibles. ¿Cómo? Pues es que yo todos los días voy a la tiendita y pues la suma me da, o sea, si no me da, si pasado mañana resulta que debo 1 millón de pesos, pues no está bien, ¿no? Y entró en un conflicto con la cabeza, o sea, ese conflicto fue tan grande que lo llevó hacia afuera. Salí en la película de Jurassic Park, ¿no? O sea, hasta el primer matemático del cine que no es un nerd, ¿no? No sé si recuerdan esa película. Y bueno, pues esta fuerza del lenguaje puede ayudar a hacer este vínculo, este puente. Ahora, pasa el tiempo, estudiamos un montón y cambia la manera de ver esta crisis de la imprevisibilidad de las matemáticas. Podemos entender, ¿no? O sea, podemos entender que atrás de estas ecuaciones, atrás de este fenómeno, hay algo que rige que no son exactamente las multiplicaciones, sino hay una noción de probabilidad, una noción de medida, una noción de geometría, entre comillas, de unos objetos que tienen formas que dominan este caos, que le ponen un poco orden. Y ahí la idea de probabilidad, algo que creo que es muy importante diferenciar, es que la probabilidad desde fuera es como, ¿cuál es la probabilidad de ganarme la lotería? ¿Cuál es la probabilidad de que me caiga un piano en la cabeza? Tiene algo que ver con la suerte, con una esperanza, ya sea negativa o positiva. Pero no, en realidad se parece más a una forma de medir cuando las cosas no son suaves, cuando las cosas no son fácilmente eh, separables, ¿no? Según el área de un cuadrado, el volumen de la esfera. Cuando los objetos son un poco más raros, entonces tenemos que utilizar esta herramienta que tiene que ver con contar, con la proporción de algo en algo, de qué tantos hay. Bueno, y entonces empecé a trabajar en estas imágenes de súper, que yo tenía como en la cabeza pendientes, y pues me surge una metáfora que a mí me encanta, es un poco ingenua en algún sentido. O sea, las sirenas, que son estos seres que una vez que caes en su fosa de atracción,
en sus dominios, pues quedas irresistiblemente atraído hacia este lugar. Eh, pues un poco estas, no solo las ecuaciones de Lorentz, hay varias ecuaciones que generan estos movimientos, que tienen estas mismas propiedades, que de alguna manera, cuando uno trata de dibujarlas de una manera no aleatoria, sino bien pensada, pues acaba uno describiendo la geometría que está detrás, ¿no? Detrás de estos seres. Entonces, el hecho de que las sirenas tengan esta sensación como emocional o de deseo al mismo, o sea, como una geometría como sensual, y que poder vestir de eso a una ecuación que puede ser tan aburrida como la ecuación de Lorentz, ¿no? Que tenga algún número un poquito más grande. Hay un montón de objetos, hay un uso o sea, el método no es complicado, es un simple integrador de primer orden, donde tomas el vector que te da la ecuación diferencial y calculas una aproximación a la solución, pero pues es tremendo, porque en por ejemplo, o sea, hay 10.000 órbitas, 50.000 órbitas dibujadas con este integrador, y ponerlas o sea, poner una por una, como mentalmente, o sea, como humanamente, pues es imposible. Utiliza uno de estos generadores de números pseudo aleatorios que te permiten colocar en una región o de alguna manera más manejable 50.000 puntos, ¿no? Y, y bueno, y ahí se abren un montón de preguntas sobre esto, la diferencia entre el azar, la probabilidad y las computadoras, ¿no? Estos son otras de las obras recientes que tienen esta misma intención. Entonces, pues más o menos o sea, que les preparé este PowerPoint como para transmitir más allá de con palabras, sino con imágenes, que he hecho en los últimos tiempos, ¿no? Entonces, con esto termino ahí donde dejo de compartir, ¿por qué no? Pues muchas gracias, Aubin. Creo que las imágenes son muy notables porque de alguna u otra manera, cuando uno piensa, digamos, en la probabilidad, pues lo primero que viene a la cabeza es la campana de Gauss, ¿no? Que es algo muy simple, que es una curva de distribución relativamente pues uniforme como una campana, en donde, bueno, en el centro está el promedio y las partes que tienen menos probabilidades pues están en los extremos. Pero estas figuras, estos atractores que implican una serie de trayectorias en donde de alguna forma son, si las trayectorias empiezan con una pequeña diferencia, pueden llegar a irse hacia direcciones totalmente distintas, ¿no? Pero de alguna manera tienen parte de ese recorrido es similar. Entonces, no sé si pudieras ahondar un poco en esto, porque creo que la probabilidad es algo que no está bien entendida, porque ahora, por ejemplo, muchos de los programas de inteligencia artificial, pues utilizan también mucha probabilidad, ¿no? Sí, mira, el, aleatoriedad que utilizo para generar estas imágenes, pues, al tomar dos condiciones diferentes, aunque estén cercanas, su trayectoria va a ser distinta. Lo que generan estos atractores singulares, la idea detrás de estos atractores o la matemática detrás, es que en realidad sí, predecir o sea, la diferencia entre estos dos, pues va a ser muy complicado, porque depende de cosas como muy irrelevantes. Lo que gobierna y lo que atrae a todas es esta geometría, o sea, no importa con cuál empecé, cualquiera de las dos va, cuando pase el tiempo, después de iterar por o sea, un tiempo largo de evolución, va a acabar dibujando el mismo objeto. Ok, si es en tiempo finito, aparecen estos dibujos muy lindos, donde hay contrastes, donde hay regiones que se ven más o que se ven menos. Ese es un abuso estético para que se vean mucho más sorprendentes. Si uno deja pasar la infinidad de tiempo que se considera dentro de las matemáticas, el objeto va a estar
con una forma bastante concreta, o sea, bastante uniforme, y ese es a lo que llamamos esta probabilidad que gobierna el atractor. Ahora, sí, la inteligencia artificial hoy utiliza la pseudo probabilidad para generar imágenes. O sea, algo que a mí me tenía con mucha preocupación es, bueno, ¿cómo es que decide si le pido dibújame un gato? Y cada vez que le digo hace un gato, pues me hace un gato distinto y me hacía sentir como si fuera así el gran Dios que me está brindando uno de sus ¿cuántos gatos? ¿Cuántos gatos puede dibujar? No sé cuándo me va a dejar de dar o sea, ¿cuándo se va a repetir? ¿Se va a repetir? Investigando un poco más con un modelos, o sea, no los comerciales, donde pues, en realidad no te dejan jugar con ninguno de los parámetros, ya entrando a trabajar con... Resulta que hay un numerito que corresponde con el cuántos segundos han pasado desde el 1 de enero de 1970 hasta el momento que apretaste el botón, que utiliza para generar números pseudoaleatorios. Entonces, tú tienes un prompt, tienes el número, cada vez que le picas, pues cambia el número, pero si tú repites ese número, genera exactamente la misma imagen. Ok. O sea, tu gato, no sé, o sea, salió con manchitas negras, no sé qué, le sigues cambiando el numerito, salen distintos gatos, pero si yo le doy, le digo, no, pero parte de esta secuencia pseudo aleatoria, o sea, con esta semilla, el archivo comparado byte por byte es idéntico. Idéntico. O sea, tal vez cambia, o sea, cuando hice la comparación cambiaba en 5 o 7 posiciones, que tenía más que ver con el JPG, o sea, con la manera de grabarlo, que la imagen en sí. Entonces, desde ese día duermo tranquilo, porque estas IAs generativas de imágenes son una función matemática compleja, sí, pero así como 3 por 15 da, no me acuerdo cuánto da, pero o sea, 3 por 5 da 15, no importa cuándo lo haga. ¿No? Entonces, y hay una pregunta, ¿no? ¿Dónde queda esta imaginación? O sea, ¿cuántas imágenes hay? ¿Cuál es la probabilidad que me dé una imagen realmente importante? ¿No? O sea, pues en realidad no son tantos las generaciones o sea, las semillas, pues es un número grande, pero no es muy grande. Entonces, para una idea, para un prompt, solo va a dar muy poquitas imágenes. O sea, la cantidad de imágenes posibles es estúpidamente mayor. Ok. Eugenio, no sé si quisieras hacer algún comentario o pregunta. Sí, Aubin, yo disfruté mucho lo que nos mostraste, me gusta mucho tu trabajo, de verdad. Y, digamos, aprecio también mucho tu voluntad digamos, visualizar los objetos matemáticos. Y creo que se inscribe dentro de un arte ancestral, como tú mismo nos lo mostraste en esa inscripción en piedra, ¿no? Y creo que eso ha sido un denominador común de muchas culturas a lo largo y ancho del planeta, eh, que para entender el mundo y representarlo, pues había que abstraerlo de alguna manera, y hay el círculo, hay el triángulo, hay muchas figuras básicas que aparecen en piedra en una cultura y en otra. Y siento que este afán por visualizar los objetos matemáticos es una tradición ancestral. A mí me gusta mucho cuando hablamos de arte electrónico, arte generado por computadora. Me gusta mucho inscribirlo en estas tradiciones para evitar justamente caer en esta trampa de lo nuevo, ¿no? Porque pareciera que todo esto generado con la computadora pues es algo nuevo que se inventó hace 5 años y pues que apenas estamos entrando a ese mundo, ¿no? Entonces, si vamos muy atrás, pues los objetos matemáticos han sido parte de la cultura, como bien lo dijiste. Y quizá la computadora es simplemente una máquina para visualizar objetos matemáticos, entre otras cosas, ¿no? Pero creo que ese es uno de los usos más interesantes. Y fíjate que yo tengo acá un libro que me gustaría mostrarles. Justo ahorita estoy poniendo todos mis libros en cajas, están todos en cajas porque me estoy mudando, pero por azares del destino
no sé si es pseudo-aleatoriedad o qué, pero este libro quedó fuera de las cajas, ¿no? Me lo encontré justo esta mañana y dije, ah, pues mira, vamos a sacarlo, creo que a colación. Quería saber si tenía sentido y creo que sí, porque pues hay toda esta tradición que creo que tú sigues y creo que bebes de ahí y creo que la alimentas y la enriqueces, que es pues este afán, digo, este libro es de 1971. Hay que tomar esto muy en cuenta porque ya desde aquel entonces, desde los albores de la computación contemporánea, pues ya se estaba experimentando con la visualización de objetos matemáticos y lo hacían curiosamente ingenieros, matemáticos, sobre todo hombres, por eso utilizo el masculino, que forzosamente pisaban estos dos terrenos, ¿no? La matemática, la ingeniería y por otro lado el arte, ¿no? Tenemos, les voy a enseñar algunas imágenes, por ejemplo, estas son visualizaciones de estructuras geodésicas de Ronald Resch, que pues piénsenlo, todos son previas a 1971. Este es uno de los clásicos, Michael Knoll, que juega con ondas sinusoidales, cuyo periodo va cambiando linealmente. Entonces, digo, genera un efecto estético interesante, ¿no? No sé si se aprecia, pero bueno, estoy intentando hacer un recorrido rápido por este libro que es una pequeña joya. Y aquí quizá esta imagen me interesa y viene a colación con el trabajo que nos mostraste, porque esta especie de cuadrícula de puntos es una obra de un tal M. R. Schroeder, yo no lo conocía, y es un objeto matemático, aunque no lo parezca, parecen puntos dispuestos de una manera aleatoria en dos ejes, ¿no? En un plano. Pero resulta que hay 256 puntos en el vertical, 256 en el eje horizontal, y cuando un número correspondiente a cada uno de esos puntos es primo relativo del número del otro eje con el que se encuentra, entonces pues digamos, se marca, ¿no? Se oscurece. Entonces creo que o sea, una pieza como esta creo que nos permite como intuir la matematicidad de un objeto visual. Y creo que esa es una parte interesante de tu trabajo, porque si yo me acerco a una de estas de la serie de atractores, ¿no? Eh, a lo mejor no sé cuál es la fórmula, la ecuación diferencial que hay por detrás, no la sé, no tengo por qué saberla, pero estoy intuyendo esa matematicidad del objeto visual que estoy viendo. Y bueno, hay otros ejemplos, pero creo que con este ya me voy a quedar. Y quería como plantearte la pregunta, Aubin, si tú crees que en esta intuición de algo oculto, de algo subyacente, de una ecuación, de una fórmula, de un principio matemático, si crees que ahí está o si ahí reside, digamos, el interés estético de este tipo de trabajos o si eso se combina además con ciertas elecciones visuales que ya son, digamos, elecciones propias del artista, ¿no? Qué colores voy a utilizar, qué tamaños, etcétera, qué tipo de línea voy a utilizar. No sé, o sea, a mí me gusta mucho pensar en la estética de los objetos generados, ¿no? Generados a partir de ecuaciones o de algoritmos. Me gusta mucho pensar, reflexionar en dónde reside su valor estético, ¿no? Y quisiera saber un poco cuál es tu opinión sobre esto. Bien, gracias. Gracias, Eugenio, no, qué gusto que sí, que me consideres, sí, me da mucho gusto. Son varias cosas. El primero es así, la primera banderita se me levantó es Margaret Hamilton, la que programó el código para llegar a la luna. Es de las primeras ingenieras de software y trabajaba con Lawrence, o sea, en estas computadoras. O sea, sí, en la parte o sea, la mayoría son hombres, pero hay mujeres súper importantes. O sea, que de hecho se detiene toda esta teoría del caos porque los cálculos, el programa de Hamilton era tan bueno, o sea, era tan bueno a la hora de cuidar sus errores que permitía estacionar un módulo lunar a control remoto.
Pero sí, no, la vida y la tradición así ha sucedido. Otra cosa que me mencionaste, estos juegos de los primos, ¿no? Esa imagen de los primos, eh, paridad entre cuáles son primos relativos con quién y generan unos patrones muy, muy sorprendentes. Eso es un abismo de lo que no conocemos de las matemáticas. O sea, los números primos son un objeto fantástico, hiper útil, pero al mismo tiempo hiper misteriosos. O sea, entender cómo se distribuyen, sí, sí, cómo aparecen dentro de los números, pues se parece mucho a esta aleatoriedad porque no lo conocemos, porque no nos alcanzan las matemáticas para poder decir, aquí van a estar, esta es la fórmula. Y en efecto, la computadora yo la considero profundamente una máquina. De hecho, en alguna vez una máquina de hacer cuentas. Eso es hiper rápida, hiper precisa, pero hace cuentas. Entonces, ¿cómo me funciona a mí como herramienta para visualizar matemáticas? Si yo intento hacer matemáticas al óleo, o sea, hay camino, no digo que no exista, pero pasa por otro lado. Es un poco la herramienta que uso es que esta me permite hacer las cuentas que yo a mano no puedo hacer y no las puedo producir con un pincel, con un lápiz, porque no me da la precisión, porque necesito hacer demasiadas operaciones bobas, probablemente, para llegar a ese resultado. Entonces, no, pues eso, es una herramienta como el lápiz, como el compás, como la impresora, no sé, no me van a dar a mí la verdad, no me van a dar a mí esta solución, la solución se la tengo que proponer yo para que la computadora lo haga. Y entonces sí puedo hacer estas imágenes de 15,000 píxeles cuadrados con unas líneas que retan a mi impresor que me dice, pero es que ¿cómo quieres que pinte una línea de un píxel en un lienzo de 90 por 90, ¿no? En fin, ¿no? Pero bueno, esa es la máquina. Y finalmente, yo sí, esta curiosidad, esta pregunta de la gente, ¿dónde están las matemáticas? Yo no o sea, yo lo veo más al contrario. Eso me sirve a mí en mi parte de llevar las matemáticas para afuera. Que eso genera una expectativa, que eso puede generar un acercamiento estético diferente a lo que le estoy mostrando, depende de la persona. O sea, creo que los objetos matemáticos y esta voluntad, esta elección de colores, esta elección de el punto de vista o de qué relación entre los primos es la que voy a pintar, es meramente estética, ¿no? Es meramente voluntad humana. Que lo otro, o sea, que me sirva a mí para que la gente abra la puerta y voltee a ver el otro lado, o sea, porque digo, estoy en estas dos aristas, ¿no? Estas dos caras, la cara donde, mira, te estoy mostrando esto que a mí me provoca, a mí me produce la lista de cosas, y el otro lado que es, me encantaría que tú pensaras que las matemáticas no son las cuentas o sea, el señor con los 270 plátanos saliendo del supermercado en el carrito, ¿no? Porque ¿para qué? Entonces, no, yo no creo que esté en la parte estética general, o sea, no es mi intención. En algunas personas, claro que eso como que le da una importancia particular. No sé, hay gente, no, si son esto sí es importante, pero depende de la persona. Desde mi lado, mi voluntad es la otra, el traerte esta emoción que a mí me produce encontrarme estos bichos, ¿no? O como si fuera un fotógrafo que vas de viaje y tomas una foto y mira, quedó bien padre la foto del atardecer, por decir un lugar común. Pues bueno, a mí lo que me sorprende en estos objetos es que, bueno, a ver, aquí Eugenio habló de la palabra intuición. Y digamos que en fenomenología, la intuición es un razonamiento que de alguna manera precede a la lógica. Y se considera que en buena medida, por lo menos algunos fenomenólogos, consideran que hay cosas que solamente podemos captar por intuición, como serían los aforismas matemáticos, ¿no? O sea,
aquellas cosas que son muy difíciles de explicar, por decirlo de alguna manera. O sea, la idea de un círculo es algo que todos tenemos la idea de lo que es un círculo, aunque no conozcamos la ecuación de lo que es un círculo. Pero en el caso de los atractores, estos sí surgen después de que se formula la ecuación, ¿cierto? O hay una idea de lo que es un atractor antes de que surja una ecuación. Híjole, o sea, es difícil cortar esa línea. O sea, como cortar qué fue, o sea, qué fue primero. O sea, en efecto, la ecuación generó, o sea, la ecuación de Lorentz o las cosas de los radares, o dentro del estudio de la ciencia o aparecían estos fenómenos a partir de las ecuaciones ya construidas. Pero la noción, la idea de un atractor, o sea, ¿qué tanto la despojas de la intuición natural que uno se le ocurre? O sea, se mezcla esta intuición natural. El atractor es lo que vi al ver el atractor de Lorentz. No tiene, o sea, lo agarraste ahí, o puede ser el atractor, o sea, cuando levantas la tapa de la tina y todo el agua se va por la cañería y no está tan cercano. O hay muchas, o sea, idea de las asíntotas, ¿no? Te acercas hacia algo, converges, pero no llegas. La noción del cálculo diferencial, o sea, viene desde más atrás. O sea, se despoja del significado, o sea, el atractor es el imán, ¿no? El magnetismo. O sea, la noción de atractor es muy grande. Cuando aparece en las ecuaciones diferenciales es que adquiere estas formas raras, es que adquiere este como adjetivo de atractor extraño o de atractor de Lorentz. Y entonces ahí sí viene enganchado, no de las ecuaciones en sí, sino de la promesa de las ecuaciones. Porque la promesa de las ecuaciones desde la época de la lucha espacial, de ver quién llega primero a la luna, o sea, es esta cosa que tiene que ver con el predecir el futuro, predecir el movimiento. Y entonces se vuelve emocionante, sale a la luz, se adquiere esta cara de la que hablas del atractor, pues del destino, en el fondo. Ok. Jimena, no sé si tengas algún comentario, alguna pregunta. Hola, ¿qué tal, Aubin? Mucho gusto. ¿Qué tal, Bueno, Eugenio? ¿Qué tal, Octavio? Equipo querido. Qué bueno tenerte por aquí. Bueno, yo creo que sí me voy a ir un poquito a esas preguntas del origen. O sea, voy a empezar con algo más poético, ¿no? Pensaba en esta poesía de Rafael Alberti, ¿no? Que dice, y el ángel de los números, pensativo, volando, del uno al 2, del 2 al 3, del 3 al 4. Y también me encontré una poesía de Pablo Neruda que dice así, ¿no? Nos pasamos la infancia contando piedras, plantas, dedos, arenas, dientes, la juventud contando pétalos, cabelleras, contamos los colores, los años, las vidas y los besos. El tiempo se hizo número, nos rodearon los números. Y bueno, eso se llama Oda a los números de Pablo Neruda. Y que me dan pie como para empezar un poco eso, ¿no? A mí, o sea, me gusta mucho esto que planteas tú de pensar más bien en el objeto sensibilizador matemático, ¿no? En este objeto como que te invita a sensibilizarte, a tener experiencias estéticas, tener experiencias artísticas. O me gusta mucho esta afectividad que le pones a tu experiencia con los números, ¿no? A ti, esta emoción que te da, este éxtasis, esta horror quizá, esta sublimación, qué sé yo, ¿no? O sea, como esta relación que tú tienes afectiva, sensible con el objeto numérico. Y me parece interesante
porque de alguna manera no te metes en esas otras discusiones que hay del realismo de los números, de la ontología de los números, eh, pero yo te quiero preguntar a eso. Y como que es, o sea, dentro de, yo vengo más del campo de las ciencias cognitivas y pues ahí un poco el debate que hay es qué fue primero, ¿no? Si el huevo o la gallina, ¿no? O sea, que si de alguna manera tenemos esta realidad matemática que descubrimos o si no, en realidad nosotros construimos, ¿no? Esta típica discusión entre constructivistas y realistas, pero sobre todo llevándolo un poquito hacia el sistema nervioso que es el que cogniza, hacia el cerebro. Hay toda una importante base empírica, sobre todo llevada por un neurocientífico que ha generado pues cierta fama, que se llama Stanislas de Jaene, no sé si lo has escuchado. Él sacó un libro hace, no sé, como unos 15 años, yo creo, 10 años, que se llama El cerebro matemático, ¿no? Y que justo es un poco eso, cómo nacen, cómo viven esos números, ese objeto matemático en nuestra mente. Y él de plano plantea que, o sea, que de alguna manera tenemos una capacidad de ver el mundo matemáticamente, ¿no? O sea, que incluso él lo lleva tan lejos, o sea, en un sentido un poco hasta chomskiano, ¿no? Como de, así como encontrar el sentido del lenguaje, ¿no? Como que Stanislas también está por ahí, ¿no? Él como que se pone a investigar, a ver cerebros, obviamente, tratando de encontrar cuáles son esas áreas cerebrales que están especializadas y que de alguna manera son como un sentido, ¿no? Como que si tuvieras un sentido numérico. Porque además, o sea, no solo en humanos, sino también en algunos primates no humanos, ocurre eso, ¿no? O sea, hay ciertas áreas que se prenden, ¿no? Que son estas áreas que están aquí, que son las áreas parietales, y que hay un estímulo, o sea, hay ese estímulo numérico y esa se prende, ¿no? O sea, entonces pareciera ser que tenemos como un área para la estimación y para la comparación numérica, e incluso para contar, e incluso para multiplicar, ¿no? O sea, que como que fuera algo innato, ¿no? O sea, que traemos de paquete, ¿no? Justo, y si te vas a la escala filogenética, pues también con nuestros primos, los primates también. Entonces, de alguna manera, obvio, parte de esta base empírica, además de meter a gente en el resonador y ver cómo se prenden áreas cerebrales, también habían casos, ¿no? O sea, como empieza todas estas historias neurocientíficas, cognitivistas, es un poco, pues, que llega el paciente W y el paciente W, pues, no tiene la capacidad numérica. Entonces, pues es lo que sorprende, ¿no? Es como en la música, ¿no? Todos tenemos esta capacidad de entrainment, ¿no? De tener una frecuencia sonora, tenemos esta capacidad rítmica, y quien no lo tiene, pues más bien es la excepción a la regla, ¿no? Que son estos casos de amusia. Entonces, un poco en ese mismo sentido, pues se encuentra estos casos de personas que no pueden hacer 2 más 2, que no pueden hacer 3 por 5, ¿no? Y que dan cuenta de cómo pareciera que sí estamos prealambrados para reconocer al objeto matemático y además de hacer cosas con él. Entonces, bueno, mi primera pregunta sería un poquito eso, ¿no? O sea, como, ¿qué opinas de eso? O sea, si te parece, uno, si te parece relevante ese tipo de discusiones para lo que tú estás haciendo, o si de plano crees que, pues ya, que los filósofos se pongan a hacer algo más interesante, ¿no? Y por otro lado, o sea, si eso no, o sea, como si eso de alguna manera
robustece tu propia propuesta, o sea, porque también quizá sentiríamos como eso que dicen cuando vemos la flor con la proporción áurea, ¿no? Que nos llama y queremos esa flor perfecta. O sea, mucho de todo el rollo de la experiencia estética tiene este rollo evolucionista, ¿no? En donde pues como que estamos cifrados para lo bello, porque pues lo bello implica lo bueno y por lo tanto lo no venenoso. Ok, que obviamente hay un montón de pifias ahí, a mí esas ideas adaptacionistas me rechocan, pero, pero se me hace interesante pensarlo, o sea, como un aprendizaje, o sea, como yo pensaría que, por ejemplo, cuando tú tienes esta experiencia sensible o estética con un objeto matemático, de alguna manera tú cultivaste esa experiencia, ¿no? Tú aprendiste de alguna manera a verlo y a sentirlo de esa manera. O tú crees que esta experiencia sensible con el objeto numérico es así innata, ¿no? Como, o sea, como por ahí va un poquito la pregunta, ¿no? O sea, esta primer acercamiento que quiero tener a tu propuesta. Me da mucho gusto. Mucho gusto. Este, es complicado, o sea, son muchas cosas. Entonces, de repente son muchas, muchas caras. Pero eso que dices de los filósofos que no, que ya se pongan a hacer algo, pues lo he oído de los matemáticos, o sea, también hacia nosotros, ¿no? Hacia los matemáticos. Ya pónganse a pensar en algo útil. O sea, y no, o sea, es súper útil todas estas preguntas. O sea, es lo que nos da, pues, un mapa de cómo pensamos, cómo vemos, cómo imaginamos el mundo. O sea, noto una preocupación sobre la existencia del 3, ¿no? El 3 existe, no existe, puedo dormir si existe o no existe, y yo la retrucaría al estilo uruguayo y decir, bueno, ¿y el árbol existe? O sea, está exactamente en el mismo lugar, ¿no? O sea, yo puedo distinguir tres árboles, tres libros, tres, o sea, la idea del tres, de manera, pues lo mismo que si me dices árbol o me dices puente. Ahora, que eso tenga una especificidad, o sea, que haya una diferencia entre esas dos ideas, no, no sé, soy bastante ingenuo, no soy especialista, pero yo no veo una diferencia muy grande en los procesos de abstracción de los números o de las ideas de los objetos. Ahora, esa es o sea, del árbol, hablar de filosofías mucho más complicadas, pues hay un camino gigantesco. Pues pasa lo mismo con las matemáticas. O sea, el preocuparse si el punto existe, si la recta existe. O sea, felizmente de este lado de la cancha, un señor Euclides dijo, mire, ni me preocupo. Vamos a hacer los postulados, el punto existe, la recta existe, siempre hay un punto fuera de... O sea, no nos vamos a poner a discutir eso porque queremos jugar en qué elaboración se puede hacer con esas reglas del juego, con esa estructura detrás. Y esa es la parte que se parece más a las matemáticas, no tanto la multiplicación o las operaciones. O sea, si hay gente que puede sumar y no sabe multiplicar, o sea, y no puede multiplicar, lo desconozco, o sea, se aleja un poco de mi visión o de mi universo. Si es el lado derecho, el lado izquierdo, o sea, yo solo recuerdo este engaño tremendo de los sabores de la lengua, ¿no? Que el agrio está atrás, el salado enfrente, no me acuerdo, que el esquema que nos enseñaron en la escuela, y dice, pero es que esto no me hace sentido, porque yo tomo mi cucharada de azúcar y la siento dulce en toda la lengua, no me engañen que es la punta. Entonces, no, o sea, no sé, lo desconozco, pero esta manera de pensar, esta manera de concebir el mundo, esta manera de reflexionar sobre lo que te enfrentas, es tremendamente matemática. O sea, cuando aparece la lógica, cuando aparece este proceso de abstracción y este juego con las reglas, vamos a jugar a que los puntos y las rectas existen y a partir de ahí vemos si las paralelas se cortan o no, o discutimos eso. Es esa otra construcción que en realidad es como un juego, es un pedacito limitado, es un arenero donde uno lleva al extremo estas reglas de la lógica o estas reglas del juego. Después, cuando vuelves o sea, cuando vuelves a la realidad,
esas mismas reglas te permiten saber o entender qué te está pasando, te permiten entender el mundo, te permiten entender lo que la otra persona te está diciendo, si tiene razón o no, si eso hace bien o hace mal, dependiendo de tus definiciones, pero te da esta estructura pues muy parecida al lenguaje. O sea, porque sin un lenguaje común no podríamos estar comunicándonos y tenemos este juego que nos hace personas, que nos permite hablar y en una manera, por lo menos es como lo veo, este otro lado paralelo que nos permite sacar conclusiones a partir de un juego mental de lo que vemos, de lo que observamos. Entonces, y siempre van de la mano. O sea, van de la mano, no sé si con el cerebro, yo lo veo más con la sociedad, o sea, con nuestra manera de ser seres sociales. Y esta manera tiene la parte de comunicarnos y la parte de entender lo que está afuera, lo que no somos nosotros. Eh, y creo que ya me perdí, porque eran muchísimas cosas las que me dijiste. No sé si más o menos o sea, logro responderte algunas de las preguntas. Sí, sí, cómo no, o sea, porque justo, o sea, de alguna manera es esta discusión pues también decimonónica de la naturaleza y la cultura, ¿no? O sea que, y quizá que es a donde muchas veces llegamos en este laboratorio del conocimiento, pues es a que ya es una dicotomía súper añeja, ¿no? O sea que ya tendríamos que superar y que creo que en este sentido del objeto matemático y de pensar quizás en un sentido matemático sería un poco lo mismo, ¿no? O sea, no quizás sí tenemos como una potencialidad cognitiva, ¿no? Para cuantificar, para multiplicar, para reconocer el 3, ¿no? Para, no sé, dividir cantidades. Pero también necesitamos esa sociedad que necesite que dividamos cantidades, que necesite que multipliquemos, que, ¿no? O sea, como que creo que de alguna manera van un poquito, ocurren, ¿no? Coevolucionan, ¿no? O sea, y que supera un poco eso, o sea, porque lo que pasa con toda esta literatura más del estilo de DJN es que sí implica cuestiones de selección natural, ¿no? O sea, que de alguna manera, pues, la competencia matemática fue quedando evolutivamente porque era necesaria para la sobrevivencia y todas estas cuestiones. Y ahí es donde creo que sería interesante más bien pensar en modos más culturalistas, ¿no? O sea, y a mi modo de ver, tu visión es parte también de eso, ¿no? O sea, como en la cultura de la que tú formas parte, el objeto matemático también se vuelve esa posibilidad estética, pero también una posibilidad de aprendizaje, ¿no? Que creo que eso es como la otra pregunta que yo tenía y que es llevándolo un poco ahí, ¿no? O sea, el objeto matemático nace también con traumas, ¿no? Nace lleno de complejidad, ¿no? O sea, yo creo que no hay cosa más común en la literatura del aprendizaje, de las didácticas, sobre todo de la ciencia, que no implique el terror a las matemáticas, la ansiedad, ya existe un concepto que es la ansiedad matemática, o sea, si hay una emocionalidad muy negativa que tiene que ver con el objeto matemático, o sea, con pensar en pi, ¿no? Así, a mí eso me estresa, ¿no? Pensar en un número infinito, es como, ¡ah! Así siempre me imagino ese cuarto donde van poniendo las nuevas cifras, ¿no? Que son como este juego infinito. Y en ese sentido, o sea, cuando tú planteas que tú tienes una experiencia estética favorable de alguna manera, afectiva, positiva, ¿cómo crees que podrías ayudar a todos estos, pues, pues, chamacos traumados a que vean el objeto matemático en esa belleza, ¿no? Y que no implique este dolor de cabeza, porque aparte son traumas que duran para siempre, ¿no? O sea, lo odias en primero de primaria y lo odias para siempre, ¿no? O sea, no es que te reconcilies, ¿no? O sea, como que sigue ahí. Entonces, si has pensado, porque además, eh, pues conociendo un poco tu trabajo, también te dedicas un poco a la divulgación, también te dedicas un poco como esta cuestión más didáctica. Entonces, preguntarte un poco más en ese sentido, o sea, ¿juegas con esta cuestión de lo estético o cómo crees que desde tu mirada, desde tu perspectiva, podríamos ayudar a paliar esas formas de ansiedad matemática?
Sí, es una preocupación que tengo. Esta ansiedad matemática es que nos han enseñado, o sea, por lo que en general pasamos es en la escuela, las matemáticas es una materia en la que siempre estás equivocado. Siempre te están regañando y tienes que dar la respuesta inmediata. Y eso es como lo que más, y eso es moderno, no es histórico. Esta es una época contemporánea donde pues todo se resuelve en que des la respuesta correcta a la operación que te hicieron. Y pues en realidad no, las matemáticas es al revés, ¿no? Estás el 97% del tiempo equivocado y en el otro 3% este, das la respuesta correcta, luego escribes el paper y te invitan a congresos internacionales para contarle a los demás dónde no te equivocaste, ¿no? O sea, hay una decisión completa entre la manera en que nos enseñan las matemáticas, que es horrible porque, o sea, genera este estrés, genera este ponerte a prueba de que tienes que dar la verdad, ¿no? Tienes que dar la respuesta correcta que no tienes. Y entonces no tienes tiempo para pensarlo, para equivocarte, para reflexionarlo. Este, y sí, entiendo esta aflicción terrible del número pi infinito, que no, o sea, tenía un ejemplo que a lo mejor al ratito se los cuento, que te vuelve un poco loco, que tiene que ver con Borges, que no, o sea, que a nadie le da ansiedad la biblioteca de Borges y plantea cosas más complicadas. Y sí, hay muchos proyectos, tengo otro proyecto que está pensado un poco en cambiar esta visión, en acercar a la gente, sobre todo a la juventud, a las matemáticas desde otro lado, o sea, no en la parte didáctica, sino generar estas experiencias significativas o experiencias lindas a través de las matemáticas que no tienen que ver con hacerte una pregunta, que no te están preguntando si lo sabes o no lo sabes. ¿Sabías que el infinito, hay infinitos más grandes que otros? Pues no sé, o sea, si ya lo sabía, ¿para qué me lo dices? Y si no, o sea, si no lo sé, nada más me hace sentir mal. No, mejor cuéntame directamente lo que te emociona. Se llama el Museo Virtual de Matemáticas. Ok. Si algún día está en la red, está abierto al público, es gratis, o sea, es solo poner la liga y ahí hay un nivel, hay que entrar hasta la cocina, literalmente, que son las salas que dibujó Cassandra Saba. En fin, es todo un universo fantástico pensando en ese lado. Ahora, este otro lado de obra gráfica puede, o sea, puede cautivar a la juventud, pero también o sea, también está pensado para los adultos, o sea, la gente que toma decisiones, la gente que ve, o sea, uno de los pecados que tenemos en la divulgación de matemáticas es que nos funciona hacer divulgación para niños. Es espectacular, cambia la visión en los niños, pero los adultos piensan que las matemáticas son un juego de niños. Y entonces nos califican desde esa visión. ¿Por qué? Porque, pues, es el público que nos interesa, ¿no? Llevar y cómo no te voy a llevar una ecuación complicada, te voy a hacer un juego donde funcionan, o sea, donde usas esta parte lógica, donde funciona este razonamiento matemático. Hay una cosa muy seria, o sea, no hay nada más serio que hagamos en esta vida más que el juego. Si uno, o sea, todo lo demás puede ser trabajo, puede ser, pero si tú no juegas seriamente un juego, no estás jugando. Entonces no tiene sentido. O sea, puedes hacerlo y hacerte guaje un poco, pero hay algo que es hiper serio, que es jugar con un juego de reglas, rompiéndolas o no, no importa, pero si no las abrazas, no te diviertes, no funciona el juego. Entonces, este, sí, ya me perdí. Sí, sí hay una voluntad de usar este tipo de acercamientos para que la gente, jóvenes, grandes, de todo tipo, tengan un puente por el que se pueda cruzar. De un lado, o sea, de allá para acá, y también de aquí para allá. O sea, también el mostrar que hay una sensibilidad, que hay universos más allá del paper dentro de la academia, ¿no? Más allá de el teorema, o sea, está increíble, está tu teorema, pero hay maneras de emocionarse con eso y que puedes compartir con el resto de la gente, más que además de los 10 coautores, o los 10 lectores de tu paper en 10 años, ¿no? O sea, sirve como un objeto o una idea de comunicación.
Y un poco en ese mismo sentido, o sea, porque o sea, tú sí planteas que el objeto matemático es algo abstracto, ¿no? O sea, tú de alguna manera lo tratas de volver un poco más asible, ¿no? Sí, te entiendo bien. Pero en ese sentido, o sea, quien va ganando es la idea de que la matemática es un lenguaje simbólico, ¿no? O sea, como que de alguna manera, y que el simbolismo matemático se vuelve casi imprescindible para aprender matemáticas. O sea, y que es un poco también la misma idea de este Stanislav de Jaén, ¿no? O sea, que es un formato simbólico, que está sustentado en nuestras facultades del lenguaje, ¿no? O sea, que por eso podemos manipular de manera más exacta, pues el algoritmo, el signo numérico. ¿No? Entonces, que terminamos cayendo en esta idea como representacional, ¿no? Y yo siento que un poco tus aportes tienen que ver con justo concretar eso, ¿no? Entonces, tú podrías plantear eso, que las matemáticas no son solo un lenguaje simbólico, no son solo una abstracción. Híjole, es muy complicado. El, a mí yo me pierdo un poco en esta discusión. O sea, ¿te parece a si las matemáticas se descubren o se inventan? O sea, si es algo que ya tendría, o sea, que lo único que estoy haciendo es revelar lo que ya había, o si hay una parte de creación, de invención, de voluntad en construir. O sea, el lenguaje, o sea, sí, necesitan un lenguaje distinto, es un lenguaje que se ha ido alejando de la gente en general, o sea, que se ha ido sofisticando a tal grado que solo nos entendemos algunas personas, y cuando yo pongo un diagrama de conmutativo, o sea, mis flechitas y letras, o sea, incluso usamos letras griegas para que no nos entiendan, pues sí, es una distancia, pero no está solo ahí. O sea, las ideas, o sea, la manera de pensar está en la cabeza de todos. O sea, la posibilidad de hacerlo, este, pues está ahí. Solo que, pues si se ha especificado, o sea, se ha especializado demasiado. O sea, pero no, si yo lo comparo con un texto de filosofía, de un artículo de publicación del mes pasado y se lo doy a leer a mi abuelita, le va a pasar lo mismo que si le enseño mi paper de matemáticas. O sea, hay una creación del lenguaje que a hoy día pues es complejo. ¿Por qué? Porque ya nos fuimos muy lejos, pero de fondo, o sea, en la base, todos tenemos esta capacidad que es como que parte del lenguaje o se crea junto con el lenguaje, que es esta capacidad matemática de llevar una reflexión, un proceso de pensamiento con estas reglas lógicas, a través de juegos o a través de simplemente creerse estas reglas, ¿no? O sea, todos puedes empezar desde la preparatoria, empezar a adquirir este lenguaje y ejercer o sea, como darte cuenta de esta separación, de este despojar de lo que parece lenguaje normal para poder decir verdades concretas e indiscutibles. O sea, en ese momento ya perdimos realidad. O sea, los matemáticos, o sea, desde la matemática, el gremio, tiene el descaro de decir esto es verdad y es indiscutible y va a ser verdad para siempre. Pero pues hubo que despojarlo de realidad, porque podemos jugar a que eso es verdad y lo contrario también es verdad, pero en este otro sistema. Entonces, ese proceso de abstracción, de quitarle lo que parece normal o lo que parece prejuicio, o no sé cómo llamarlo, pues esta parte real, pues, pues nos aleja. Pero si tú vas por ese camino y juegas un poco estas reglas y todo mundo tiene esta capacidad de seguir los argumentos, todo mundo tiene, o sea, solo leyendo un rato más, ¿no? O sea, teniendo un poquito de atención las reglas son estas, ¿no? O sea, para hablar del infinito, pues tenemos que centrarnos en esta idea de infinito, no me hables de otros, porque entonces lo que te estoy diciendo no tiene sentido. Si nos restringimos a esto, pues ya entendí lo que me estabas queriendo decir, listo, y somos felices, ¿no? Bueno, y una última pregunta. O sea, y que creo que se conecta un poco con lo que estaban platicando cuando entré. Eh, entonces, o sea, porque también qué pasa con el símbolo matemático como una jerarquía, ¿no? O sea,
porque también es un símbolo de poder, ¿no? O sea, así como el lenguaje verbal tiene un poder cognitivo brutal, pues las matemáticas igualito o peor, ¿no? O sea, pues justo esto, o sea, todo este rollo con las inteligencias artificiales generativas y, ¿no? Pues tiene que ver también con eso, con iteraciones matemáticas complejísimas, ¿no? O sea, y sí pareciera que también el lenguaje matemático está lleno también de un poder epistémico y por lo tanto también de un poder pues, global, económico, ¿no? O sea, entonces, ¿cómo ves esa situación? ¿No? O sea, Quizá por eso quieren que solo la gente aprenda a sumar y a multiplicar y que eso significa en las matemáticas. O sea, sí, el poder matemático, o sea, el dominar o tener o ejercer el lenguaje matemático, no exclusivamente, o sea, me refiero solo a ese, es es un superpoder. Poder construir estas cosas, poder hacer estos animales, estos bichitos que llaman inteligencia artificial, poder hacer las cuentas o sea, poder hacer todos los razonamientos que vienen atrás, o sea, con las matemáticas, la máquina de ultrasonido, o sea, no solo esta que está de moda, claro que da poder y probablemente, o sea, ahora que lo mencionas, me hace pensar que por qué la educación restringe las matemáticas a las operaciones o a esta parte como de obrero, donde pues tú vas a hacer, tú solo puedes poner la tuerca, ¿no? Y tienes que apretarle. Y eso obviamente es horrible, ¿no? Eso no hace sentido, o sea, no estás creando nada, no estás inventando la máquina, solo estás como entonces, eso a mí me hace sentido del mundo de hoy. O sea, esta lucha por llevar este otro lado de las matemáticas que no depende de la suma, de la multiplicación, sino de este juego como hipercomplejo que te permite imaginar, que te permite descubrir, permite inventar. O sea, y luchando en contra de no, pues es que, a ver, tú solo debes de hacer operaciones, o sea, multiplicaciones con 54 dígitos después del punto decimal, ¿no? O sea, seguro sabes sacar raíz cuadrada sin usar la calculadora, ¿sabes? A lo mejor viene en este desnivel. Habría que rascarle esa idea, está interesante. muchas gracias, Aubin. Bueno, yo creo que ya vamos a concluir. Eugenio, no sé si quieras hacer algún comentario. Pues no, bien, pero yo escuché que mencionaste algo sobre la biblioteca de Babel. Quizá nos puedes contar un poquito, porque antes de iniciar esta sesión, creo que también decías que tenías un proyecto al respecto, y creo que en parte ahí hay una respuesta interesante, ¿no? Porque como, digamos, alguien como Borges, que es un personaje muy distinguido de la literatura, logra contarnos algo que puede tener implicaciones matemáticas o algorítmicas y a nadie le parece algo extraño o ajeno, ¿no? Entonces, quizás si nos puedes contar eso ya como para cerrar, si están de acuerdo, para, bueno, escucharte un poco más. Mira, sí, Borges es fantástico. Borges logra vender matemáticas sin que nadie se dé cuenta, ¿no? Y se basa en estos objetos matemáticos. El libro de arena es el infinito no numerable, o sea, es preciosa esta idea. La biblioteca de Babel, todas las combinaciones, donde están todos los libros. Y yo lo quería contar un poquito porque me preguntaron sobre probabilidad. Y tengo un ejemplo donde la probabilidad, o sea, en términos bien matemáticos y que son las con las que se rigen la inteligencia artificial, o sea, con el mercado, o sea, la misma teoría nos dice unas cosas muy raras. O sea, la biblioteca de Babel parece infinita, no es infinita. Infelizmente, no, es finita. Tiene, son 2 elevado a la 101.300.000 caracteres. Es un número bastante grande, pero no se compara con el primo más grande conocido hasta hoy, que es 1 elevado a la 120, 180 millones, o algo así. Digo, 2 elevado a la 180 millones menos uno. Pero bueno, en ese nos ven, o sea, está la historia que ahí están escritos todos los libros posibles, o sea, todas las historias están ahí, y los que no tienen sentido, los que tendrán, etcétera, etcétera. Un detalle chistoso es los títulos.
cómo se llama cada libro. Si tú le quieres poner un título diferente a cada libro, estás frito. Porque si le pudieras poner un título diferente a cada libro, tendrías una manera de comprimir la biblioteca de Babel, entonces algo te faltaría. Entonces, la mejor manera de ponerle el título es el contenido completo del libro. Bueno, pero estamos en la época digital, podemos pensar que la biblioteca de Babel, ya que es finita, cabe en un disco duro. La grabas, ¿no? Desde el primer libro número 1 hasta el último libro, uno seguido del otro. Y no, o sea, en el disco duro va a estar escrita una secuencia de ceros y unos, ¿no? Esa es. Empieza 1, 0, 0, 1, y son un montón. Sí, cierto, son un montón, pero ahí está. La pregunta, ¿ese número en ceros y unos está en los dígitos de pi? ¿Sí o no? No sé. No se sabe. ¿Por qué? Porque el número pi es muy complicado. Creemos que sí. Es muy probable. ¿En qué sentido digo que es muy probable? Si tú agarras al azar, o sea, con probabilidad total, eliges un número entre el 0 y el 1, probabilidad total, absoluta, va a estar la biblioteca de Babel escrita en los dígitos decimales. Eso es muy loco. No, por más que lo intentes, si tú agarras al azar el número, vas a encontrar uno donde está la biblioteca de Babel escrita. Y no solo esa, en cualquier manera de que se te ocurra para ordenarla. O sea, si tú intercambias, o sea, el infinito es una bestialidad. Pero lo que es muy loco es esta noción de probabilidad. O sea, esto es muy raro. O sea, lo que le estoy diciendo es como, pero ¿cómo es posible que la mayoría de los números cumplan esta propiedad tan delirante? El problema es que conocemos muy poquitos. O sea, los números que conocemos, pues son algunos quebrados, algunas fracciones, por más complicadas que quieras. La razón áurea que hace rato Jimena mencionabas, que a mí me parece terrible, yo estoy en contra de la razón áurea. La razón áurea es simplemente la raíz de 5, es muy linda, tiene muchas propiedades, pero hay rectángulos más bonitos como el de raíz de 2, que funciona para hacer papeles. Ojalá y en México usáramos el papel A4 en lugar del tamaño carta, que tiene que ver con la raíz de 2. Es más bello que la panza del electricista con la espiral de Fibonacci o el gatito acostado. Pero bueno, conocemos poquitos números, la noción de probabilidad, pues en un infinito tan grande como son la cantidad de números entre el 0 y el 1, que es como las páginas del libro de arena de Borges, pues encontrar, o sea, este fenómeno de normalidad que se llama, que no solo está la biblioteca de Babel, también está mi foto en Facebook, o sea, mi foto de perfil en Facebook o el teléfono, o sea, en fin, aparecen todas las posibles secuencias. Y era un poquito esta como desmitificación de la probabilidad, depende de dónde es, o sea, qué es lo que está uno hablando del universo total y las condiciones particulares que uno espera. Gracias, Obin. Es que creo que así contado, o sea, creo que uno logra como aprender conceptos bien difíciles y si me lo hubieras enseñado con ecuaciones, yo te hubiera hecho no entiendo nada, ¿no? Pero ahora, o sea, lo que hace este cuento, digamos, no solo la Biblioteca de Babel, el libro de arena, sino tu forma de dar cuenta de ello, es detonar la imaginación, ¿no? Que es al final esa faceta productiva y tangible en nuestras vidas de las matemáticas, ¿no? La capacidad de que las matemáticas nos hagan imaginar. Así que bueno. Por mi parte, como ya estamos así como en el tiempo, yo te agradezco porque me parece un trabajo bien, bien interesante y bien rica la discusión de hoy. Gracias. Sí, yo también opino lo mismo de Eugenio, en el sentido de que esa forma, digamos, de contar a las matemáticas, de explicarlas sin estos códigos tan, pues que muchas veces nos parecen complicados y hieráticos y difíciles, es más fácil muchas veces captar los conceptos, ¿no? Como cuando te dice, bueno, la singularidad, ¿qué es una singularidad?
Y cuando te dice que, bueno, una singularidad es como el polo norte, en donde al mismo tiempo tienes todos los usos horarios y ninguno, y cosas por el estilo, es una manera, si quieres, porque también las matemáticas tienen mucho de aporías a veces, ¿no? Tienen una serie de paradojas. Y cuando tú dices que un infinito es más grande que otro, dices, bueno, ¿cómo es posible, no? Todos los infinitos pues, deberían de ser infinitos. Pero si te dicen que el infinito de los números pares es la mitad de grande que el de los números enteros, pues entonces ya entiendes que sí, así es, ¿no? Bueno, no sé. No, 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 no. ¿Estoy Los mal? pares, los impares, los múltiplos de 3, los múltiplos de 17, todos son iguales. Ok. Todos los que sean para contar, todos Ajá. los números que sirven para contar. O sea, que, o sea, el truco no es muy complejo, pero no voy a dejar que... O sea, los que hay más son los números entre el 0 y el 1. Con ese infinito es más grande. Ok. O sea, y cómo sabes es que los puedes contar o no los puedes contar. ¿Y qué significa contar? Es ponerlos en una lista. El primero, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto, ¿sabes? Entonces los pares los puedes poner en una lista. El primer par, el segundo par. Entonces hay exactamente la misma cantidad, no te faltan huecos en tu lista. Los múltiplos de 74 también. El problema de los números entre el 0 y el 1 es que no los puedes poner en una lista. Y el argumento es muy loco. ¿Por qué no puedo? O sea, no hay que inventarse nada. Bueno, un señor se volvió loco, el señor Cantor, pero te dice, mira, si tú me dices, esta es la lista donde están todos, no me importa cuál sea, yo te doy un procedimiento de construir uno que no está. Y entonces, pues no los puedes poner en una lista. Y está en esa lógica. Ok. Nadie construyó nada, nadie, pero como yo te doy la formulita para construir el número, o sea, dada tu lista, te digo cuál falta, y aunque lo agregues, pues me das otra lista y yo digo otro que falta. Y ahí es donde concluimos que hay infinitos más grandes que otros. Ok. Bueno, pues es una manera de Bueno, entender a las matemáticas sin hacer operaciones y sin Sin multiplicar y ansiedad. dividir, sin ansiedad. Pero quedaste reprobado, Octavio. Totalmente, totalmente. Pues muchísimas gracias, Aubin. un placer ha sido, o sea, como les decía al principio, esto era todo un desafío. Me voy muy contento, es una conversación muy agradable y mucho gusto en conocerlos, Jimena y Eugenio. Mucho Este, gusto. ojalá y un día Octavio también nos visiten acá en Cuernavaca, es un paraíso.